Bueno, vamos a explicar esta función que dentro de todas es una, les decía, les comentaba que es una de las funciones más complejas, pero que al saber utilizarlas o al saber utilizarla nos va a permitir obtener resultados más rápidos con una sola fórmula. La semana pasada manejábamos, por ejemplo, aquí yo tengo las categorías, tengo dos, empleados y obreros. La semana pasada elaborábamos una fórmula para el empleado y luego la copiábamos en todo lo que era el empleado. Y luego elaborábamos una fórmula de obrero, la copiábamos y la pegábamos en todas las opciones del obrero, donde dejábamos una fórmula o una celda llamada absoluta. ¿Sí? La semana pasada colocábamos, por ejemplo, signo igual. Sabemos que el sueldo base se obtiene al multiplicar los días por lo que gana la categoría. En este caso, voy a colocar, aquí colocaría, de acuerdo a la semana pasada, colocaríamos signo igual por lo que gana, en este caso, el empleado. Pero para poder copiar la fórmula, presionábamos F4 y decíamos que esa celda era absoluta, es decir, no se iba a mover. Entonces, al copiar la fórmula, lo único que cambia o que cambiaría es la celda de los días. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, presionaba un Enter, ya tenía yo el resultado, copiaba la fórmula y luego la iba pegando donde correspondía. ¿Sí? Y luego elaboraba la fórmula del obrero, signo igual, los días trabajados por lo que ganaba el obrero, igual. Para que esta celda no se moviera, presionaba F4. Al presionar F4 se dice que se vuelve absoluta, no se cambia, no se mueve de valor ni nada por el estilo. Presiono un Enter, copiaba esa fórmula y la pegaba donde iba el obrero. ¿Sí? Ese era lo que nosotros elaborábamos la semana pasada con respecto a este tipo de fórmulas. Le llamamos fórmulas mixtas porque contiene una celda que no cambia y una celda que sí va a cambiar. Acuérdense que esta celda que cambia va a depender de la fila en la cual se encuentra la fórmula. Esta, por ejemplo, está en la E11 porque está en la fila 11. Si yo me voy a otro empleado más abajo, aquí por ejemplo, cambia a la celda E16 porque la fila es la 16. Mientras que la celda B7 siempre iba a ser la misma. Entonces, para evitar este tipo de opciones o evitar este tipo de fórmulas, yo puedo elaborar una sola donde se especifican las dos respuestas y para eso utilizaría esta función llamada función lógica, donde pues simplemente me indica cuál es la característica que voy a utilizar. Ayer les mencionaba que como condición íbamos a usar celdas, íbamos a usar textos y para eso manejábamos algunos operadores, mayor que, menor que, igual que, ¿sí? Mayor igual, menor igual y manejábamos otro tipo de operador diferente que. Entonces, estos operadores relacionales nos van a permitir, mediante la fórmula o la condición, establecer las características que nosotros queremos. Ahorita, por ejemplo, vamos a obtener el sueldo base, pero me dice aquí, dice, tomando en cuenta la categoría del trabajador, es decir, en esta celda, tomando en cuenta lo que está escrito aquí,
se podrá obtener el sueldo base al multiplicar los días por el sueldo diario. En este caso vamos a activar lo siguiente. Vamos a ver entonces, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Dice, igual si, abro paréntesis. Acuérdense que el abrir paréntesis ya me da la opción de poder seleccionar lo que yo quiera, ya sea seleccionando o escribiendo yo la información, ¿sí? Entonces el paréntesis en un momento dado me va a servir para dejar activa la función de trabajo. Entonces la fórmula me dice, igual si en la celda D11, si aquí hay una palabra igual que, como es una palabra, la debo de activar entre comillas. Fíjense, ahí está la palabra empleado. Vamos a suponer que no hay palabras ahorita ahí en categoría. Entonces yo puedo comenzar con escribir obrero. No importa qué palabra esté aquí, yo puedo crear mi fórmula a como yo lo desee. Entonces me dice, si en la celda D11 hay una palabra igual que obrero, coma, ¿qué vas a hacer con esa? Si aquí está la palabra obrero, ¿cómo obtienes el sueldo base? Pues dijimos que se multiplican los días por lo que gana diario el obrero. En este caso, iniciamos con la palabra obrero. Igual que hace rato, para que al momento de rellenar la fórmula no se mueva este resultado, presiono F4. Entonces me dice ahí, dice, si en la celda D11 hay una palabra igual a obrero, entonces multiplica los días por lo que gana el obrero. Lo lógico, y si no está la palabra obrero, y si yo nada más tengo dos categorías, pues entonces, por lógica, si no es obrero, debe de ser empleado. Entonces vas a multiplicar los días por lo que gana el empleado. Igual, presiono F4 para que ese valor no se mueva, así como les di el ejemplo inicial de lo que usábamos la semana pasada. Y cierro paréntesis. Aquí, si ustedes observan, esta parte es la condición. Esta otra es el valor verdadero, es decir, si la condición se cumple, se activa esta opción. Si la condición no se cumple, se activa esta otra. ¿Sí? Entonces la función lógica debe de contener las dos respuestas probables. Aquí ahorita dice D11. ¿Qué hay en D11? La palabra empleado. Dice, ¿empleado es igual a obrero? No. Entonces, esta información no se va a activar, sino que se va a activar lo segundo. ¿Sí? O sea, aquí la D11 representa la palabra que está escrita en esta celda. Y como estamos igualando, dice aquí, empleado es igual a obrero, no. Entonces, como es valor falso, es decir, no se cumple la condición, se activa el valor falso, que sería la multiplicación de los días trabajados por lo que gana el empleado en este caso. Presiono un Enter y aquí me da el resultado. Si yo aquí, donde dice categoría, donde está la palabra empleado, le cambio a obrero, esta es una manera de ver si nuestra fórmula funciona. Si yo le cambio a obrero, el resultado del sueldo base debe ser menos. Presiono un Enter y ahí está. Entonces quiere decir que sí me está aceptando la fórmula. Quiere decir que sí me está aceptando la fórmula. ¿Ok? Con esta fórmula ya creada aquí, con esta fórmula yo puedo rellenar sin importar qué categoría esté aquí.
Aquí, por ejemplo, relleno. Y ahí está el resultado. Si yo activo esta información, por ejemplo, esta celda donde está un obrero, le doy doble clic, dice aquí, obrero, porque aquí está la palabra obrero, obrero es igual a obrero, sí, entonces multiplicas estas dos. ¿Sí? Entonces yo con esto puedo rellenar mi fórmula, así tenga 1000 personas. Esto debido a que aquí nos dice, tomando en cuenta la categoría del trabajador, ¿sí?, se podrá obtener el sueldo base al multiplicar los días por el sueldo diario. ¿Sí? Entonces, siempre la redacción es la que me va a dar la opción de la condición. Si en D11 hay una palabra igual a obrero, entonces elabora la primera fórmula. Si no, elabora la segunda fórmula. Esto es como el ejemplo que les decía ayer. Ayer les comentaba, cuando van ustedes a un centro comercial, Soriana, Walmart, X, y pasan el artículo, la persona que está en caja pasa el artículo por el código de barras, automáticamente el programa del día de esa caja debe de reconocer al artículo que van comprando y ahí les dice el precio, si hay descuento se lleva a cabo y luego te lo marca dentro de lo que viene siendo el ticket. Te lo marca por lo pronto en pantalla, ¿sí? Pero ahí el sistema no se equivoca porque ya viene por programa. Aquí, en un momento dado, no es un programa, pero es la misma función que se realiza dentro de ese programa. ¿Por qué ustedes, les comentaba ayer, por qué, por ejemplo, si yo a las 10 de la noche compro un artículo y tiene un precio y al día siguiente recién abren el centro comercial, voy y compro el mismo artículo y probablemente pueda tener otro precio o más bajo o más caro? ¿Por qué? Porque los programas se envían a todo el sistema de manera que pueda visualizarse y realizarse ese cambio, ¿sí? Por eso existen en los centros comerciales, hay unas oficinas principales que se llaman corporativos, donde en esos corporativos, pues obviamente hay gente que se encarga de elaborar los programas para las tiendas. Y esos se envían directamente a las cajas. Como está todo automatizado, se envía directamente al programa y ya hace los cambios. Entonces aquí es algo parecido, nada más que aquí lo estamos haciendo de manera manual, ¿sí?